Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la psicóloga Claudia Guillemont. Ella es terapeuta familiar y especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia, ¿Qué bienvenida. tal? Buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la psicóloga Mercedes Navarro. Ella es tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Está también con nosotros la doctora Guadalupe Castro. Ella es psiquiatra infantil de la OSCE y terapeuta familiar. Buenos días, Guadalupe, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Y Monique Llamas, una estrategia digital que como cada semana hace posible la transmisión de este programa. Y pues el día de hoy vamos a darle un poquito de continuidad a un tema del mes pasado, que fue como saber a qué especialista ir, cómo saber si es un buen especialista, si tiene las certificaciones, con quién acudir. Y algo que surgió durante ese programa fue la medicina tradicional y complementaria, ¿no? Que anteriormente se le llamaba medicina alternativa. Lo cual, digo, los que vivimos acá en el estado de Quintana Roo sabemos que es el pan de todos los días. Quizá habrá otras ciudades mucho más grandes donde a lo mejor no se ocupa tanto, pero sí queríamos como aclarar un poquito, pues, qué es la medicina tradicional y complementaria, cuál es el enfoque de la OMS, qué es lo que se está haciendo en México, cuáles son esos tipos y cómo los dividen y cuáles son las diferencias entre medicina integral, convencional, complementaria, estándar. Entonces, Pues si alguien yo quiere... quisiera Adelante, Claudia, adelante. definir, antes de entrar a todas estas definiciones, hace algunos años, y probablemente habría que actualizar ese estudio, pero Quintana Roo en particular hubo una investigación y en temas de salud mental, buscando atención en salud mental, eh, es probablemente de las áreas en las que las personas dejan al final la medicina basada en evidencias, en investigación, llámese psiquiatría y en el área psicoterapéutica, psicología, ¿no? Es así como lo último son ustedes, ¿no? Y en el mientras tanto pueden dedicar, en aquella estadística decía que hasta 14 años tocando diferentes puertas, ¿no? Buscando ayuda, sabiendo que hay algo que se necesita atender y con todas las recomendaciones, consejos, experiencias de gente cercana y no tanto, a través de diferentes, y miren que son infinitas, opciones para sentirse mejor, pero que no necesariamente funcionan y que podrían ponerlos en mayor riesgo. Me parece que es muy importante saber que somos personas que buscamos ayuda, pero probablemente ante el estigma en salud mental se buscan alternativas y opciones que muchas veces retrasan la atención que corresponde. Sí, creo que en el área de psiquiatría por lo menos ya estamos como muy familiarizados a que cuando llegan acá ya pasaron por el chamán, la ayahuasca, el reiki, la acupuntura, o sea, como todo, y hasta te lo dicen, vengo porque ya es mi última opción. este, ya es una frase que escuchamos como comúnmente, ¿no? Entonces, bueno, como su nombre lo dice, no deja de ser complementaria y tradicional. Si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo se le llamaba alternativa, ¿no? Y esto se prestaba como mucha confusión porque el alternativo era, bueno, o la quimioterapia o las hierbas del no sé qué, del quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, dado que culturalmente y en todo el mundo se tienen como estas prácticas de medicina ancestral y se sigue practicando al día de hoy, la OMS lo que busca es integrarlas como a la práctica médica del día a día, como algo que complementa, ojo, complementa los tratamientos ya estandarizados en cuanto a una medicina basada en la evidencia, que es lo que practicamos el día de hoy, y pues lo tradicional es que muchas de ellas vienen pues de prácticas ancestrales, ¿no? Entonces, la intención de la OMS a partir del 2000, donde lo empieza a estandarizar más es 2018, 2019, donde ya empieza a hacer unos lineamientos para que todos los países empiecen a integrarlo a su ley general de salud. Entonces, creo que partiendo de aquí es algo muy importante porque en algún momento todavía en México, hasta julio del 2003, estaba ya la propuesta de ley para integrarlo, pero aún no se hace. Y bueno, claro, tenemos escuelas, vamos a aplicar más políticas. Entonces, creo que vale la pena definir un poquito la diferencia entre medicina integral, convencional, estándar, complementaria, alternativa, que ya les platiqué un poquito, ¿no? En el área de la salud mental, propiamente, pues estamos hablando
que la psiquiatría moderna tiene un abordaje holístico. No, holístico no quiere decir shanti shanti, ojo, ¿no? Holístico quiere decir integral. O sea, la salud mental no solamente es la patología mental, sino es toda esta esfera biopsicosocial y todo lo que implica un tratamiento y una atención, también partiendo de una base cultural, y de lo que conocemos en nuestro entorno que nos puede ayudar para ese tratamiento. ¿No? Entonces, cuando hablamos de medicina integral, hace referencia un poco a eso, ¿no? Son prácticas de medicina complementaria que pueden ser seguras y eficaces, en las que hay pruebas científicas, pero no forman parte de una guía de práctica clínica. La convencional es la medicina basada en evidencia, la estándar es, pues, ya todos los lineamientos y las guías de práctica clínica propiamente, lo complementario es lo que suma, y la alternativa, que se sigue utilizando esta definición, pues hace más referencia como a las dietas, ¿no? O sea, como dietas para algunas cosas. Entonces, hay mucha confusión también cuando hablamos entre natural y holístico, ¿no? O el remedio casero o la medicina como oriental o la acupuntura. Creo que todo lo que utilizamos viene de la naturaleza y todo termina siendo natural. No, o sea, la aspirina no surgió de una sustancia química que sintetizaron, sino de una plantita que se dieron cuenta que tenía propiedades medicinales y después la sintetizan y la hacen industrial. ¿No? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no por ser natural es inocuo. Y es una de las cosas en las que la OMS hace como muchas referencias, ¿no? Y decir, a ver, el principio de la medicina es primum non chere, ¿no? Primero no dañar. Entonces, a veces nos vamos con lo natural y pensamos que por ser natural, pues es seguro. Y la realidad es que no siempre es así. Y aquí es donde empiezan como estos warnings y mucha la intención de este programa, ¿no? De decir, a ver, ojo, la marihuana es natural, la ayahuasca es natural, y no necesariamente son tratamientos complementarios y por ser naturales no son inocuos. Adelante, Claudia. De hecho, creo que aquí podemos hacer como una distinción importante, ¿no? Por ejemplo, hablando y leyendo y revisando, hablaban, por ejemplo, de prácticas de yoga, ¿no? Práctica de yoga o yoga terapéutica. Y empiezan a hacer como estas distinciones, ¿no? Y para poner un ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la yoga terapéutica, te dice que combina el movimiento con mindfulness, es decir, estás en el aquí y en el ahora presente, y tiene un objetivo de ir incrementando la regulación y cómo te vuelves un experto en regulación, en regular tu forma de respirar, en la atención del cuerpo, y cómo también la práctica y la técnica tiene que ver con temas de emociones y pensamientos, ¿no? Y dice, es diferente el acercamiento de la yoga terapéutica a una clase de yoga, ¿no? Y tiene que ver con basarla en ciencias que tienen que ver con el dolor, con ser sensibles al tema de trauma, con muchos aspectos que empiezan a incluir investigación. Entonces, de lo que estemos hablando en medicina o en alternativas para atendernos, empieza a haber también como esta necesidad de hacer distinciones de algo que haces de una forma hasta lúdica tal vez, algo que empiezas a utilizar para beneficiarte, para curar, para aliviar, y que tendría que tener también cierta metodología e investigación que se puede sumar. El tema es que sume, no que reste. Adelante. Adelante, Mercedes. Sí, pues específicamente, como mencionabas, el mindfulness. El mindfulness está basado en evidencia científica y no es que sea solito lo terapéutico, es parte integral de todo un tratamiento y es solo una técnica. Es una técnica que sí tiene el sustento científico y que sí vemos cómo puede beneficiar mucho a cualquier tipo de situación, dolores crónicos, en los trastornos de ansiedad, de depresión, pero como complementaria. Sí, Lupita. Estoy aquí con unos problemas técnicos, pero a ver, espero que sí pueda completar mi comentario. Bueno, pues yo creo que es un tema súper importante. Tenemos prácticas tradicionales, milenarias,
Y sí, me parece que es pensar en encontrar un equilibrio entre lo que las personas desean, en lo que creen, un equilibrio en el uso racional de los medicamentos, en que los médicos también seamos muy respetuosos con las creencias de las personas, pero tener mucho cuidado de no pasar esa línea de si tengo un dolor de estómago y generalmente lo que las mamás hacen en nuestro país es dar un té, ¿no? O tomarse un té, lo cual pues en muchas de las ocasiones ayuda y no es algo que necesitaría a lo mejor una atención médica creo que esa es la parte que muchas veces no está muy clara, de en qué momento ya no puedo recurrir a las herramientas que ha habido en nuestro país y en el mundo y que no necesariamente tienen que contraponerse con una atención médica, sino es que todos los que nos dedicamos a la salud, hablando de salud física y salud mental, podamos ser respetuosos con las otras áreas, a lo mejor conocerlas, tener conciencia de nuestros alcances. Para resolver lo que desde nuestra área se puede resolver y más allá, saber quién trabaja qué otras cosas, en este caso, hablando a lo mejor de los médicos tradicionales, que también podamos vernos como equipo y no como enemigos, ni mucho menos, porque creo que cada quien hace su parte y si existen y si siguen existiendo, pues también algún motivo debe de haber. Se van desarrollando ya evidencias, por ejemplo, con prácticas nuevas, se ha ido estudiando terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, entonces, bueno, pues hay muchas técnicas que ya tienen una evidencia y sobre todo para casos ya moderados, o que se están yendo hacia moderados, pues ya no esperarnos y buscar una alternativa con más evidencia, ¿no? No sé si sigo yo. Adelante, Claudia. Sí, gracias. Esta parte que dice Lupita, como de crear un círculo de atención, ¿no? Es algo que también aparece mucho en la literatura, donde el paciente está al centro, ¿no? Y son las necesidades de ese paciente, de esa paciente, las que tendrían que motivar, ¿no? A todo vamos a decir, el círculo alrededor de cuidados para esa persona. Y eso no nada más son los proveedores de servicios de salud, sino también entra la familia, el contexto, la comunidad en la que vive. Em, a mí me parece que habría que hacer también una distinción importante, Kitia, en aquellas prácticas que incluyen la ingesta de algo diferente, ¿no? Donde de pronto el tema bioquímico tendríamos que considerarlo y que también promueven en algunos casos como esta es la solución, ¿no? Si lo vemos como un círculo de cuidado con el paciente al centro, es lo que requiere ese paciente, no lo que yo vendo o promuevo como la única solución. Y me parece que ahí podríamos hacer una distinción porque sí nos ha tocado atender personas que creyendo en un método, en una alternativa, en una opción, de pronto se ponen en un tema de peligro importante, especialmente cuando incluye la ingesta de algo. Adelante. Ya, que me gusta mucho cómo lo divide el National Health Institute, porque es un poquito más didáctico que a los lineamientos que pone la OMS, ¿no? Y esto le llama prácticas que usan productos biológicos, ¿no? Que es justamente todo lo que vas a tomar, ¿no? Y esto incluye vitaminas, suplementos alimenticios, productos botánicos. El cannabis es un producto botánico, está incluido, no es una medicina, y las comidas o dietas especiales. ¿Qué pasa? A ver, aquí tenemos que tocar un punto muy importante que es el tema de la seguridad. Yo les quiero contar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para partir de ahí? Por ejemplo, con todos estos productos y no es comercial, al contrario, de Herbalife, OmniLife y todas estas cosas que te venden como 25,000 malteadas, licuados y pastillas naturales que no te hacen daño para estar mejor. La realidad es que no están descubriendo el hilo negro. Es combinación de muchas sustancias que ya se conocen, que pueden ayudar para algo, pero que no tienen la suficiente investigación
científica. Ojo, para que un medicamento pueda salir al mercado necesitamos una serie de estudios, necesitamos saber qué va a pasar a corto, mediano y largo plazo, más allá de los efectos en el momento. Entonces son muchos productos que o tuvieron muchos efectos secundarios o que ya no les alcanzó a las farmacéuticas para continuar con la investigación y que no cumplen con la normativa de la seguridad. Y entonces lo que hacen es que, ¿qué creen? Lo venden como suplementos naturales. Y resulta que muchos de esos tienen efectos secundarios horribles. Y muchos de ellos en sistema nervioso central. Entonces, natural no quiere decir seguro. No es, ojo, todo lo alternativo no está aprobado por la FDA, que la FDA es la que norma cuáles son los medicamentos que van a salir al mercado en Estados Unidos, y en México nos regulamos también por todo lo que hace la FDA, ¿no? Entonces, ellos son los que dicen, esto es suplemento, esto es alimento, esto es medicamento. Aquí en México somos demasiado laxos para ese tema. Entonces, en Estados Unidos sí pueden tener sus warnings en cuanto a los suplementos. Aquí en México no. Aquí en México muchas cosas que en Estados Unidos están prohibidas como suplementos, las encontramos a la venta. Entonces, déjenme ponerles como ejemplos de suplementos que causan como mucho daño, ¿no? El famoso cava cava, la hierba de San Juan, que la hierba de San Juan todavía la encontramos aquí en México para la depresión, es el famoso Dalai. El Dalai es hierba de San Juan y lo anunciaban hasta en la tele. Lo prohibido ya en muchos lados por los efectos secundarios, y algo que se anunciaba para el estrés y para la depresión. Digo, solamente por poner algunos ejemplos. Entonces, todos los medicamentos van a tener riesgos y todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero son riesgos calculados. Ojo, esa es la diferencia entre algo que es un suplemento y algo natural y un medicamento. No hay medicamento inocuo, hasta la aspirina tiene efectos secundarios. Son riesgos calculados donde tenemos una guía de práctica clínica donde sabemos en qué pacientes puede ser seguro, en qué pacientes no puede ser seguro, y parte de nuestro trabajo es vigilar todos esos efectos secundarios en los pacientes. ¿No? Cuando a mí me escriben un correo y me dicen, ¿puedo tomar la hierba shubi shubi, shabayaba, chubedaba? Yo, pues no soy herbolaria. La respuesta es no, porque no sabemos cómo va a responder tu cuerpo. Por muy natural que sea, por muy bien que le haya caído a la vecina, luego vemos pacientes psicóticos porque se tomaron la misma hierba que la vecina para el estrés. Entonces, yo me veo como muy ortodoxa en ese sentido, lo que es tomado prácticamente estaría como un poco contraindicado, porque no, a ver, caras vemos, susceptibilidades del cerebro y del cuerpo no sabemos. Y algo que nos lo venden como que nos puede salvar la vida y puede ser la panacea, nos puede perjudicar más en nuestra salud. Adelante. Y ahí yo también quisiera como añadir, ¿no? Que me gustó mucho alguna vez leyendo que decían, bueno, es que es una manera como de automedicarse, ¿no? Un cerebro desbordado, emocionalmente dolido, pues va a pedir ayuda con pensamientos, conductas, emociones. Y pues lo fácil es echarle, ¿no? Digo yo, como sal y pimienta, lo que tenemos a la mano, llámese alcohol, drogas, experiencias que podrían llevar a algún tema de hierbas. Y sí, en el momento, en el muy cortito plazo, vamos a sentir un... El problema es que no está regulado, no está diagnosticado, no tiene dosis, es una automedicación que el cerebro va a decir, se sintió rico, dame más. Y entre el proceso de uso, abuso, dependencia, pues la línea es muy delgada, ¿no? Y los pacientes de pronto te dicen, es que yo no quiero tomar medicamento psiquiátrico, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, yo trabajo con psiquiatras y algunas veces noto, veo, la experiencia me ha dicho, necesitamos una interconsulta en psiquiatría y necesitas cuando menos valorar la posibilidad de medicarte como debe de ser, porque lo estás haciendo por tu cuenta. Pero entonces ahí sí hay un miedo importante a qué me van a dar y por cuánto tiempo, a pesar de que lleven ya años automedicándose, ¿no? También creo que estas experiencias que incluyen, por ejemplo, cosas a través de la piel, por ejemplo, temazcales con ciertas hierbas, eh, lamer a ciertos animalitos, cosas que de pronto entran hasta de moda, que empiezan a normalizarse y que, bueno, la piel es el órgano más grande, ¿no? Y de pronto vemos unas crisis espantosas
y la gente está buscando sentirse bien. El problema es este, que es muy en el corto plazo sin medir las consecuencias. Adelante. A ver, es que acabas de decir algo importante. Es que no todo lo que está de moda forma parte del programa de medicina complementaria y tradicional. Eso es bien importante. A ver, la medicina complementaria y tradicional tiene ciertas líneas a seguir, ¿no? Dentro de lo que estipula la OMS y son documentos que pueden encontrar en Internet. O sea, como si ahorita salió de moda lamerle la pata izquierda a un gato negro, ¿no? O sea, como y entonces la gente se está curando de lo que sea por eso no está ahí y ellos son muy claros, ¿no? A ver, tenemos la medicina milenaria, tenemos técnicas de manipulación corporal y que son muy específicos, ¿no? Masaje, quiropraxia, reflexología, las energías como el reiki, el toque terapéutico, o sea que están como bien establecidas, ¿no? Pero estos inventos que nos vamos encontrando, que se ponen de moda, que de pronto nos suenan como bizarros o extraños, no forman parte de esto. Y creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. A ver, la acupuntura, si tú vas con alguien que está certificado y demás, es algo que complementa el tratamiento. O sea, como, y milenariamente se sabe que funciona. Y hay muchos estudios sobre la acupuntura. El problema es que volvemos a lo mismo, al no tener una base científica propiamente, terminan como en el limbo, pero hay evidencia sólida de que pueden funcionar complementado a, pero no lamerle la pata izquierda al gato negro en la luna llena. ¿No? Entonces también ahí tenemos que ser como muy cuidadosos. Ahora, no todo lo tradicional es para todos, y no todo lo tradicional nos viene bien. Y aquí voy a hacer mucho hincapié al tema ayahuasca y sapo. ¿No? Vivimos en una zona donde está la ayahuasca todo lo que da, ¿no? Que al final es un alucinógeno. Y la gente se cura, ¿no? En estos viajes, y los que no se curan terminan psicóticos de por vida y con alteraciones sensoperceptuales que no les permiten vivir y los llenan de angustia. Si bien es una práctica medicinal tradicional, es algo que no se hace en un retiro de fin de semana en Tulum, ¿no? Requiere como toda una preparación y tiene como un porqué, o sea, como no es esto que nosotros estamos viendo. Y si bien forma parte de este acervo cultural, no significa que entonces es seguro. No estamos descartando como las prácticas tradicionales milenarias, ¿no? Pero no es lo mismo irte a las montañas del Perú, hacer el viaje de la abuela, la guía, las dosis que saben que funcionan, a aquí quién sabe qué te están dando. Ojo, no es que yo esté promoviendo que se use la ayahuasca, no, volvemos a lo mismo, aunque lo hagas en Perú, caras vemos, susceptibilidades del cerebro no sabemos, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, cuidado con qué sí es y qué no es. Y hay guías, y hay lineamientos para hacer esto. Okay. Sí. Creo que ahí también valdría la pena incluir que muchas de las prácticas que no están consideradas en las guías o empezándose a considerar como alternativas incluyen, o sea, incluyen cosas como, por ejemplo, pasar hambre, ¿no? Quitarte el sueño, cosas que van en contra absoluto de los básicos del bienestar, ¿no? Dormir bien, alimentarte bien, hacer algo de ejercicio, tener espacios de reflexión, y parece que es una forma, vamos a decir, de debilitar al cuerpo y entonces entrar con una sustancia extra. Ya no decir además lo que se cobra, ¿no? En términos brutales de dinero, que a mí ese es otro tema importante, ¿no? El tratamiento en salud mental, vamos a decir, con guías clínicas, y una vez más, yo no soy médico ni soy psiquiatra, pero incluye medicamentos, incluye tiempos, ajustes de dosis, a veces cambios. Ha habido además también, lo veo a los pacientes de farmacia en farmacia tratando de encontrar y llenar sus recetas. Y hay también un costo, ¿no? No es un medicamento barato, ¿no? Y son tratamientos de largo aliento, pero después parece que no se le da el mismo valor a un retiro donde pagaron miles de pesos para tener la experiencia de lamer un sapo o meterse a un temazcal con ayahuasca, ¿no? Y ahí creo que hay también como una distorsión de la inmediatez de lo que cómo se van a sentir versus la tolerancia a la frustración y el tiempo que requiere efectivamente atenderte y
si no curarte, cuando menos sí saber que esa depresión, esa ansiedad, la vamos a arrinconar y no se nos va a presentar otra vez tan fácil, ¿no? Mira, en salud mental no hay atajos. Para Ajá. tratar la salud mental no hay atajos. Y a veces el tratamiento, llevar un tratamiento en salud mental puede ser muy aburrido, ¿no? Aburrido en el sentido de que toca mucha estructura, toca como mucha disciplina, modificar muchos hábitos, ¿no? O sea, a eso me refiero con aburrido, que se le puede quitar de pronto como la intensidad de la inmediatez y del rush y de quiero y hago y me muevo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir de eso. Me parece que hablando como, sí, sí. Adelante, Corina, adelante, adelante. Es que acabas de decir como buenos días a todas. Hola, Eh, acabas de decir algo como importantísimo, la palabra aburrido, ¿no? Pienso que justo ese es el tema. O sea, la gente está esperando un milagro, una pastilla mágica, un licuado sanador y una terapia, un terapeuta, un psiquiatra, un algo, un médico milagroso, un Dios, un Cristo, Salvador, sanador, yo qué sé, que les diga, no te preocupes, la lotería, ¿no? Es como, no te preocupes, mañana ya todos tus problemas en esta vida están resueltos así como mágicamente. Ese es el conflicto que pienso que la gente no es, o sea, esta parte de aburrido, es que yo no quiero responsabilizarse de mí, de responsabilizarme de los cambios que implica este cambio que tiene que ver con mi persona. Yo tengo que modificar mis hábitos alimenticios, yo tengo que modificar mis hábitos mentales, yo tengo que modificar mis hábitos estructurales de todo tipo y entonces qué hueva, flojera. Entonces me da mucha flojera tener que yo hacer algún cambio y espero que el mundo y la magia cambien y confabulen a mi favor y se alineen los astros para que yo mañana ya me sienta cool. Creo que ese es el conflicto. A ver, es la inercia del pragmatismo en el que vivimos, ¿no? Y eso se ve hasta en la salud. O sea, todo tiene que ser práctico, todo tiene que ser rápido, quiero, tengo, ¿no? O sea, y eso efectivamente hace que uno se deslumbre con los productos. Yo lo que siempre les digo, si lo anuncian en la tele no sirve. Lo que sirve no lo tienen que anunciar en la tele, ¿no? O sea, como... o sea, todo se va a resolver en un tris. Todo se va a resolver en un tris, ¿no? Ahora, quiero retomar como la parte importante del tema, y no lo quiero dejar a un lado, el tema de las modas. De verdad, yo creo que algo que nos lleva a una mala práctica, a un mal entendimiento de lo que es la medicina tradicional y complementaria es eh, la moda, sin un fundamento científico. Tristemente, y les quiero contar, ¿no? Ahorita está de moda, la crioterapia existe desde hace mucho tiempo y tiene un fundamento científico, es decir, ponerle frío al cuerpo en ciertas partes, o incluso hay cámaras específicas de frío que ayudan a la regeneración tisular. Ahora lo que están haciendo en muchos lugares, por ejemplo en Tulum, es que los meten a piletas llenas de hielo, a ver quién aguanta más, para que se sanen, para que se lleven al límite, para que... Llevo 2 pacientes con daño neuronal, o sea, con daño en nervios periféricos, que han perdido fuerza, sensibilidad y que ahora viven con dolor por la exposición a ese frío. Entonces, vean como algo que puede parecer inocuo. Y ustedes métanse a internet, van a ver crioterapia, piletas de frío, sana tu mente, controla tus pensamientos, libérate del malestar y te mete literalmente en una tina de hielo, sin ningún control de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está de moda, porque es ahorita lo que está de moda. Sí, yo me entero qué es lo que está de moda por mis pacientes, no porque ando ahí investigando qué está de moda, ¿no? Porque de pronto llegan como en rachitas de qué es lo que se está haciendo. Adelante, Claudia. Y ahí, digo, para no satanizar algunos espacios en particular, pero lo que sí vemos todo el tiempo es esta necesidad de búsqueda, ¿no? Esto quiero sentirme mejor y la susceptibilidad que puede haber a estas prácticas. Y lo que también es una constante es que cuando algo sale mal, ya nadie los atiende. De todo ese servicio que les vendieron con cualquier cantidad de promesas, si algo no sale bien,
como decía por ahí un doctor, decía, nosotros nos toca recoger los pedazos, ¿no? Y ver qué hacemos con esto. Entonces, eh, una vez que alguien empieza a cuestionar, oye, pero si algo parece, ya no les dan el servicio. ¿Por qué? Porque finalmente no estamos centrados en el paciente. No es un círculo de atención integral donde los diferentes especialistas, alternativos o no, estamos en comunicación. Oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con aquello? Podemos entrarle por aquí, platicamos de esta forma, muy respetuosos de el paciente al centro y su atención y lo mejor que podamos ofrecerle con las habilidades que tenemos y las actualizaciones que idealmente hacemos todo el tiempo precisamente para ofrecer el mejor servicio posible. Adelante. Creo que todo lo que comentan tan importante, yo les quisiera compartir desde la experiencia. A veces sí es porque quiero algo mágico y a veces es la desesperación de ver que tu familiar está tan mal y no hay nada que le mejore. Y yo lo experimenté, pero nunca dejé la medicina alópata. O sea, yo tenía súper claro que tenía que seguir su tratamiento al pie de la letra. Preguntaba a los doctores, a ver, esto sí, esto no, porque por muy alternativa puede causar daño. Y miren que recorrí 20,000 cosas que ahora volteo para atrás y digo, no, hombre, o sea, era el dolor, la desesperación. Sin embargo, nunca la llevé a un lugar donde le pudieran causar más daño que bien. Más bien fui a vaciar mis bolsillos. Yo creo que a ver, tienes razón en algo, ¿no? Yo creo que se vale como esta búsqueda de lo que puede complementar un tratamiento. Sí, solo sí, no se dañan. Entonces, cuando a mí mis pacientes me preguntan, ¿y puedo hacer esto y puedo hacerlo otro? Y que mientras no te den nada tomado, todo suma. Porque también es cierto, y eso es un poco lo que decía Lupita, ¿no? Respetar como la creencia y respetar los valores de las personas también es parte muy importante del tratamiento. Y si yo tengo fe que si me paro de cabeza en el rincón del departamento del tercer piso y eso es lo que me va a curar, me va a ayudar, me va a ayudar, ¿no? O sea, me va a ayudar porque lo estoy haciendo no sé, es esa parte de la fe y es esa parte de hacer prácticas que a mí me hagan sentirme seguro. Entonces, sí, solo sí, mientras no les den nada tomado y no les vayan a lastimar su cuerpo, pues al final todo se vale y todo suma. Pero entonces también daríamos como ese mismo warning que hicimos cuando hablamos de los médicos especialistas con cédula profesional, ¿no? Es revisen con quién y qué preparación tiene y dónde se formó y vean los comentarios sobre esta persona. O sea, como no es nada más llegar a ciegas con alguien que se dice experto en acupuntura y que no terminó ni la prepa. Porque pasa, a ver, pasa, no es nada más ir y poner agujitas, ¿no? Entonces, sí saber, pues, quiénes son, su experiencia, dónde estudiaron, cómo se formaron, cuántos años llevan practicándolo. Y como todo consultorio médico, tiene que tener sus permisos de operación, sus medidas de cuidado sanitario, la esterilización de material, o sea, como eso es bien importante, porque también cuando se habla entonces de medicina tradicional, entonces de pronto pensamos que entonces nos tenemos que ir a la comunidad más rural donde no hay el mínimo servicio de sanidad básica para que te pongan las agujitas en la espalda, ¿no? O sea, como, entonces, a ver, también eso se llama como un poquito sentido común, creo yo, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar por la inmediatez, ¿no? Cuidar como, o sea, no hay, no hay atajos en salud mental. Magia. No hay fórmulas mágicas, no hay magia, no hay magia, no es chanti, ¿no? Pero ninguna salud, ni en la mental ni en la física. No. O sea, yo siempre les digo, si tú tuvieras una herida expuesta, no esperarías mañana ya no tener nada, ¿verdad? O sea, tienes que esperar a que sane, tienes que cuidar que no se te infecte, tienes que respetar tu proceso de sanación. Lo mismo pasa con la mente. Uh-huh. Y tampoco estamos peleados con la medicina complementaria. Al contrario, si es algo que no lastima, si es algo que no te están tomando el pelo, porque tristemente termina convirtiéndose en una tomada de pelo, mucho de lo complementario y tradicional. Entonces, adelante, se vale hacerlo, ¿no? Y se vale este abordaje como integral. Lo que no se vale es que
que pongamos nuestra salud en manos de charlatanes. Eso es lo que, y que nos lastimen, y que nos abandonen a la mitad porque ya no pueden hacer más. Porque como bien decían, ese es el pan de todos los días, ¿no? Esa es la parte 2, de cuando llegan acá diciendo, ya probé todo y ustedes mi última, mi última esperanza, ¿no? También ya vienen muy lastimados en todos los sentidos, tanto emocionales como físicos. ¿Ok? Yo les recomendaría que si tienen dudas sobre cuáles son los tratamientos complementarios y alternativos que están dentro de estos lineamientos de la OMS, métanse a la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí te dice cuáles sí, ¿no? Si no está ahí es porque puede lastimar en algo. E incluso la misma OMS tiene y el National Health Institute también tiene una página de monitoreo de efectos secundarios que se le llama farmacovigilancia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cosas que son tomadas, donde se van reportando como efectos secundarios, y a partir de ahí también van tomando decisiones. Entonces, no es que un día se les ocurrió y le dijeron vamos a meterlo. Todo tiene como un lineamiento. Entonces, si no está dentro de estas prácticas que la OMS considera como medicina complementaria y tradicional, y en lo tradicional es cuando ya todo se va a hacer mucho a la región de la que estemos hablando, entonces, no es. Ok. O sea, como sí saber qué sí es complementario y qué no es complementario. Y creo que esa es una muy buena referencia. Y estoy pensando también en esta parte de las expectativas y las decepciones y la ilusión y lo que se pone, ¿no? Cuando alguien se siente mal, cuando alguien no la está pasando bien, cuando de pronto llegan estos consejos, recomendaciones, prácticas, tiempo, dinero, esfuerzo, y cómo si es algo en lo que no crees o que no te funciona, puede ir en detrimento de tu salud, ¿no? Como decía, si creemos en algo y no nos tenemos que tomar nada, va a ayudar al proceso. Pero si de pronto pusimos toda nuestra fe y energía en algo que además no está considerado por la OMS, el tema de decepción, desilusión puede ir en contra y la emoción pues finalmente se va a reflejar en el cuerpo, ¿no? Ujú. Exacto. Ok. Todas las emociones, si no las trabajamos, si no las hablamos, se nos Se quedan refleja. y las somatizamos. Exacto. Y ya nada más quisiera redondear un poquito, ¿no? Con esto del miedo a los medicamentos. Fíjate la paradoja, ¿no? La melatonina. Voy a poner ese ejemplo, ¿no? De la melatonina. La melatonina no es un medicamento, ojo, es un suplemento. No existe ninguna guía de práctica clínica, ni tampoco hay como un estándar para la producción. Por eso la encontramos en aceite, en gel, en gomitas, en pastillas, o sea, como es un suplemento, un suplemento. Suplemento donde empiezan a salir algunos estudios que quizá no es tan inocua como se esperaba, todavía no son concluyentes. Entonces, no les da miedo llevar 20 años tomando 5 gomitas de melatonina para dormir, pero cuando le dices, oye, te voy a dar este medicamento que nos va a ayudar a regular el sueño, la ansiedad, que puede estar mejor, que en realidad no tiene efectos secundarios, que es seguro, que no te va a hacer adicto, que no te va a hacer dependiente, que no va a ser para toda la vida y que va a mejorar tu calidad de vida. No, qué miedo, no, o sea, Sí. Entonces, es como esa paradoja, ¿no? De decir, espérate, un médico de la especialidad que sea, jamás va a dar un tratamiento que haga más mal del bien que estamos buscando, ni tampoco va a prescribir algo que no tenga aprobado la FDA, ni mucho menos que no esté en ninguna guía de práctica clínica. Aquí en medicina moderna se practica la medicina basada en evidencia, no en experiencia. Entonces, creo que esa es una gran diferencia. Adelante, Claudia. Y ahí estoy pensando en varios pacientes, ¿no? Que cuestionan terriblemente el ir al psiquiatra, el tomar medicamentos, en cuánto les va a costar, por cuánto tiempo tienen que hacerlo. Y yo me acuerdo que en algún programa que hicimos, a mí me quedó esta frase de hay que tenerle a veces más miedo al trastorno que al tratamiento, ¿no? Es decir, como decía Corina, si fuera una fractura expuesta,
no estamos cuestionando si hay que correrle al hospital, ver qué especialistas, si te tienen que operar, si te tienen que coser, si te tienen que tomar placas y a ver cuánta cosa te tengan que hacer y los medicamentos y las muletas, por poner un ejemplo. Pero cuando es salud mental, parece que no hay este sentido de urgencia y puede ser tan peligroso, ¿no? Y debo decirte que desde el área de la psicoterapia, a veces es difícil sostener una sesión en la que están cuestionando todo el tiempo estos acercamientos coordinados, basados en evidencia, que no son inmediatos, que se requiere llevar a cabo, donde ya hubo una interconsulta, el psiquiatra o la psiquiatra coinciden y mejor me voy a ir a probar no sé qué cosa, ¿no? Y el tiempo que se pierde en esos procesos. Kitsia, no te escucho. Sí. Ay, Que algo que he aprendido a lo largo de estos años es que al final no soy vendedora de tiempos compartidos. Es decir, no me va a tocar convencerlos de qué sí puede funcionarles y qué no. Creo que desde este lado, como profesionales de la salud mental, lo que nos toca es, de acuerdo a una base científica, de acuerdo a unos fundamentos, de acuerdo a unas guías de práctica clínica, llegar a la mejor aproximación diagnóstica, y el conocimiento que tenemos es sugerir qué es lo que les podría funcionar de una manera segura. Ya la decisión que tomen ellos, ¿no? De hacerlo, no hacerlo, irse con el chamán, pues al final es bajo conocimiento de causa, no se vale decir, no lo sabía. No, o sea, se les puede explicar por qué sí, por qué no, pero también entender que hasta ahí llegamos. O sea, y viene la otra parte que también es muy importante, que es la confianza y es la relación médico-paciente. Y esto lo pongo un poco con la urgencia, ¿no? Y me traen a un chavito de 20 años para que lo valore y me doy cuenta que ya venía como con muchísimas terapias, estudios medio bien hechos, medio mal hechos. Yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo, no? Ya había ido incluso con otros psiquiatras y entonces la mamá me dice, es que yo no lo quería traer con usted porque sé que receta muchos medicamentos. No, porque trabajo en una farmacia y entonces me llegan como muchas recetas. Entonces yo lo único que quiero es que no le recete más medicamentos a mi hijo y que no le... Fue cuando paré y dije, bueno, o sea, al final la decisión es suya, no mía. Un chavo ya mayor de edad, yo no veo niños, ¿no? O sea, es como, la decisión es suya. Si no confía en lo que uno puede hacer y en el conocimiento que se tiene para poderles ofrecer una alternativa de tratamiento, pues entonces no están en el lugar correcto. ¿No? Y esto hace que también dejemos como un poquito, y este es un mensaje a todos los profesionales de la salud mental, como de pelear, ¿no? En de, oye, pero mira, oye, pero es que esto, como en este trabajo de convencimiento, es como, ya no nos toca, ya te expliqué, la decisión es tuya. Adelante, Corina. Sí, justo lo que acabas de mencionar es, o sea, desde mi marco teórico, yo no soy psiquiatra, a mí me toca ver a los pacientes, pues, con más frecuencia, 1 o 2 veces por semana, en el mejor de los casos, y yo trabajo mucho con pruebas de realidad y pensamiento mágico casi que todo el tiempo, todo el día, ¿no? Y entonces es curioso porque esta paradoja y claro, el chocho no te funciona y qué miedo y qué horror, pero la copita todas las noches y el chorrito de marihuana y este otro, la pipa que está de moda o todos estos suplementos alimenticios para bajar de peso, es así, eso sí está chido, ¿no? Y también cuando les empiezo o sea, cuando los empiezo a ver, ¿no? Y cuando los empiezo a ver pero date cuenta, cómo no hacer ejercicio, esto que para mí es importantísimo, ya hemos hecho programas al respecto de la importancia de hacer ejercicio, mindfulness, acercarse al yoga, la meditación, los aceites esenciales, cosas que suman, como decían al principio, suman y te hacen sentir bien y te ayudan a tener conciencia de enfermedad, pero que no te curan por sí solos. O sea, tú empiezas a quitar estas piezas del dominó y entonces ya todo se desmorona, ¿no? Entonces es como date cuenta, no es el aceite esencial lo que te está curando, es la suma de la importancia del cuidado personal, del autocuidado, en donde vas al psiquiatra, vas al psicólogo, acudes a tu terapia, y te tomas el aceite y entonces duermes bien y haces ejercicio y comes bien. O sea,
y te bañas todos los días y tiendes tu cama y entonces eres respetuoso contigo y con los que te rodean y atiendes a tu trabajo presente y con tu mente enfocada. O sea, es una serie de pasos y de cambios que uno tiene que hacer conscientes todos los días. Entonces, cuando me toca a mí, no convencerlos, pero sí explicarles una y otra vez cómo estas contradicciones cotidianas, porque todo el tiempo y todos las hacemos, ¿no? Es ese que se desayuna temprano, la papaya, y luego se cena unos tacos al pastor a la 1 de la mañana. Es ese, ¿no? Ese que le cuesta trabajo mantenerse todo el tiempo con un pensamiento dentro de la realidad congruente, ¿no? Y entonces es que el medicamento me hace daño. Claro, es el medicamento lo que te hace daño, por ejemplo, los tacos, ¿no? Y no el hecho de que hayas cenado una vaca completa que te generó insomnio, ¿no? Es como, a ver, y entonces de repente parece que esta labor de convencimiento, que no es convencimiento, es como regresar a la aquí y a la hora, se vuelve una labor titánica, ¿no? De todos los días. Sí, y me quedé pensando en la vaca. No fue la idea, pero a lo que voy un poco es, si tuviéramos que resumirlo, yo lo resumo como en tomar responsabilidad de lo que me toca. No creo que la medicina paternalista ya es cosa del pasado, donde los tratamientos se discuten, se plantean y se resuelven en el día a día, en el consultorio, ya no se imponen, ¿no? O sea, mira, está esto, podemos hacer esto, pero si te sientes más cómodo con esto, o sea, siempre es como algo de común acuerdo. O sea, creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? De ese común acuerdo y insisto, el paciente mientras más información tenga, más cómodo se va a sentir con los cambios que tenga que hacer, con el medicamento que tenga que tratar, ¿no? Y aquí hago un paréntesis antes de dar la palabra a Claudia. Así como no hay alternativas mágicas, tampoco hay pastillas mágicas. Una pastilla, uno dice, bueno, ok, ya voy por mi Prozac y con eso voy a ser feliz. No, el Prozac no me va a cambiar mi realidad. El Prozac me va a ayudar a tener mayor claridad. Pero puedo estar tomando 20 años Prozac y la puedo seguir pasando re mal si yo no asumo la responsabilidad que me toca y tomo el riesgo de intentar hacer algo diferente para que el resultado sea diferente y no atenerme a solo tomar una pastillita. Y ahí es donde entra mucho el acompañamiento terapéutico. No lo van a hacer solos. Ese cambio, yo sé que son riesgos y sé que da miedo, pero no es solo. No nos podemos quedar en solo mi pastillita y seré feliz. Adelante, Claudia. Y estoy viendo, sabemos que la alianza terapéutica, ¿no? La alianza terapéutica entre los proveedores de servicios de salud mental, bueno, cualquier servicio de salud, pero especialmente en salud mental y los pacientes, tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en el cuidado y en el progreso de los pacientes. Y es sí encontrar la forma de satisfacer las necesidades del paciente, pero efectivamente con un paciente que participa, con un paciente que opina, con un paciente que conoce, con un paciente que aunque traiga tal vez información que no es la ideal, pues la pone sobre la mesa y de manera muy respetuosa vamos analizándola y vamos viendo que sí, que no. Es un tema muy las terapias especialmente desde hace ya algún tiempo, los expertos en su vida somos pacientes, ¿no? Nosotros tenemos un chorro de papeles que dicen que sí estudiamos, pero lo experto es el paciente, entonces hay que ser como en un trabajo con mucha, no nada más con mucho respeto y mucha paciencia, sino también como con mucha misericordia, creo yo, que es una palabra importante, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo sacamos esto adelante juntos, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarnos en este proceso? Porque los pacientes también tienen un impacto en nosotros, ¿no? Esto es algo que va y viene. Y sí, coincido contigo, Kitsia, uno puede hacer una labor con mucha paciencia, explicar y demás, pero la decisión final de cómo atenderse es de esa persona y está en su derecho, ¿no? De hacerlo. Exactamente. Un poco Entonces, sí, tenemos unos comentarios. Dice, porque los influencers publican en redes sociales, no ir con el influencer chamán de moda. Sí, ¿no? Y a lo mejor resulta que sí es un fregón y sí es un super cuate y tiene además un boom en sus redes sociales. Bueno, pero ya me tomé el tiempo de investigar quién es. No, yo como les digo a mis pacientes, ustedes saben más de mí de lo que yo sé de mí. No, cuando llegan acá. Sí, o sea, se toman la molestia de investigar, ¿no? Y eso habla bien de ellos. O sea, como decir,
están cuidándose, ¿ok? Después tenemos otro comentario de Tere Delgadillo, me encanta verlas y escucharlas. Yo tenía muchísimo miedo a la medicación en psiquiatría, pero gracias a ti sí me he sentido mucho mejor. No me estoy echando flores, ¿eh? Y siempre recomiendo que vaya de la mano psiquiatría con terapia. La salud mental es la mejor inversión para uno. Gracias, Tere, por tus comentarios. Yo creo que no es lo mismo que nosotros se los contamos, y no es que estemos haciendo como promoción ni mucho menos, no, pero creo que toca escuchar como a pacientes, ¿no? Que dicen, a ver, yo también tenía miedo. Yo también tenía miedo no solo a los medicamentos, sino a que me estigmatizaran, a que dijera que estoy loco, y cuando se comprometen con su tratamiento, cuando toman el riesgo de empezar a hacer cambios, entonces se van sintiendo mejor, y no es que nosotros les cambiemos la vida, nosotros les damos herramientas. La magia y la decisión y la determinación de cambiar es de ellos. No, o sea, es como no es porque entonces fui con Pepito Pérez a Tintintín de las Tunas y entonces, no es eso. Creo que la práctica psiquiátrica está muy estandarizada. Es más bien que los pacientes tomen la decisión de hacer las cosas diferentes y hacer magia con las herramientas que se les puede dar en el consultorio, tanto de psiquiatría como de psicoterapia, con mucha responsabilidad y compromiso, y con paciencia y con constancia. No sé si tengan algún otro comentario para ir cerrando. Adelante, Mercedes. Sí, a mí me gustaría cerrar que la magia del bienestar está sustentada en la responsabilidad. Y es cuando hacemos la magia, cuando nos hacemos responsables de nosotros y tenemos claro a dónde vamos y qué queremos, es cuando se hace la magia. Así es de que hay que aplicarnos con mayor conocimiento y siendo también más cuidadosos de qué cosas traemos a nuestro cuerpo, a nuestra mente para estar mejor. Pues, si no hay algún otro comentario final, si no tenemos más comentarios, pues agradecer Claudia, Corina, Mercedes, Guadalupe, que tuvo que salir porque tuvo un inconveniente. Gracias, Rita. Gracias, Monique, de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible esta transmisión. Nos vemos la próxima semana, ya en el último programa del año, titulado Cerrando Ciclos, Retos y Aprendizajes. Entonces, les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind, puede encontrar su información directamente en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye.